Bueno, buenas noches a todos los que nos puedan ver. Hoy vamos a tratar de debatir un poco ya el último tramo del libro 1984, el libro de Orwell que venimos debatiendo ya hace un tiempo. Vamos a tratar de analizar un poco el capítulo 4, 5, 6 y bueno, y el apéndice, ¿no?, del libro. Bueno, también mencionar pues que la decisión de los miembros del grupo ha sido continuar con un libro más, acabando ya este libro de Orwell, que es el libro de Adolf, que se llama Mañana las ratas, que vamos a empezar la próxima semana, ¿no? Bueno, nosotros en este caso lo tenemos en copia, que es este de aquí. Y bueno, si hay algún interesado, lo podemos pasar también el enlace o el PDF para que también lo puedan descargar, lo puedan ver, ¿no? Bueno, eso ya será para la otra semana y vamos a entrar a debatir también ello. Con respecto al libro de Orwell, con respecto al libro de 1984, yo he sacado algunas ideas ya del capítulo 4 y el capítulo 5, porque en realidad el capítulo 4 es un poco corto. Primero que ya se comienza a ver la desesperación del personaje que ya habíamos estado viendo en los capítulos anteriores, y es el desenlace de la desesperación de la captura de los personajes principales, ¿no? De Winston y Julia. En este caso, el personaje de Julia no se ve casi los tormentos que pasa en el Ministerio del Amor, que es en realidad el Ministerio de la Tortura, ¿no? El ministerio donde se va sacando, se va extirpando las idolatrías como se dan, como se dio en la colonia, por lo menos aquí en el Perú, ¿no? Sacar las ideas de las personas que estén en contra del Gran Hermano. Lo que podemos ver es a Winston, ¿no?, pasando esos tormentos y, y cómo es que las ideas y las posiciones comienzan a cambiar. Las posiciones que mantenía aún firme a Winston, a pesar de las torturas, todavía le quedaba algo que era el amor por Julia. A pesar de que le habían podido quitar todo, le habían podido cambiar la percepción de los números y las matemáticas, con eso de que 2 más 2 puede ser 5. El odio al Gran Hermano también ya se estaba trastocando. La repulsión innata hacia el autoritarismo y hacia el poder de O'Brien también se ha trastocado a través de las torturas y las formas como en el Ministerio del Amor comienzan a tratar de cambiar las ideas de las personas. Tanto así que no solo es de la boca para afuera, no es solo tratar de que los seres humanos o estos militantes del partido externo tomen de la boca para afuera una posición, es decir, que digan viva el Gran Hermano o yo apoyo esta sociedad tal como está, sino que estaban tan metidos dentro del cerebro de estos individuos que trataban de identificar si de verdad lo estaban creyendo o simplemente estaban tratando de salvar su pellejo. Bueno, lo que ellos querían era que estas personas asuman como una verdad la verdad del Gran Hermano. Entonces, en el capítulo 4, lo que yo he podido rescatar es las tres frases o las tres consignas que habíamos visto en reuniones pasadas. Esto de la libertad es esclavitud, se transforma por estas tres nuevas frases. La libertad es esclavitud, que ya se había mencionado antes. 2 y 2 son 5, que ya es casi una nueva consigna para Winston. No para toda la sociedad, pero sí para Winston. Es 2 y 2 son 5. Pero si lo llevamos a un plano mayor, es que la verdad es la verdad del partido, ¿no? Eso 2 y 2 son 5 es que la verdad es la verdad del partido. Esa es la consigna. Y la otra, que menciona también en este capítulo, es el poder es Dios. Una aliteración, una alteración del orden lógico. No es que Dios es poder, no, porque la frase es Dios es poder, sino que el poder es Dios, o sea, el poder es el verdadero Dios. No es que Dios, el ente etéreo, tenga poder y a través de él se manifiesta toda la fuerza de la naturaleza sobre el ser humano y sobre todo el universo, como nos dice la religión católica, ¿no? Sino que es al revés.
el poder es el verdadero Dios. La fuerza que guía todo en la humanidad y también, bueno, obviamente el partido y el gran hermano, es el poder. O sea, salvo el poder, todo es ilusión, ¿no? Que habíamos debatido antes esa frase de Lenin. Acá la vemos en su mayor esplendor, ¿no? Con estas tres nuevas consignas que tiene el Ministerio del Amor para Winston y que lo ha asumido, ¿no? La libertad es esclavitud, 2 y 2 son 5 y el poder es Dios. Bueno, yo creo que por esa parte, por ahora, y luego agregaría unas cosas más. Muy bien. Sí, me parece que este capítulo 4 es una especie de transición, eh, porque me parece que Winston sufre pensamientos un poco contradictorios, y muestra, digamos, algo así como una última resistencia, porque en este capítulo pues vemos que él ya está sí, sigue pues encerrado, ¿no? Con una pizarra, pero ya sus heridas curadas, está mejor, lo alimentan mejor, ¿no? Lo están preparando para que él ya pueda salir a la calle, ¿no? Eh, y en este momento lo que están haciendo es observarlo. Están probando a ver él qué tan convencido está. Y entonces él al estar solo, Orwell regresa a este ejercicio de transmitirnos todo lo que él piensa, lo que Winston piensa. Entonces, en primer lugar, resulta más o menos sorpresivo que Winston llegue a pensar de que fue una actitud frívola de su parte querer enfrentarse al partido. O sea, lo habían torturado tanto que, que llegó a pensar esto, ¿no? ¿Qué actitud tan frívola tuve para querer enfrentar al partido? Vienen estas frases a las que acaba de aludir César, ¿no? Que la libertad es la esclavitud, 2 más 2 es 5, el poder es Dios. Me pareció curioso, digamos, ya no voy a explicar estas frases porque ya César lo acaba de hacer, pero en todo caso lo que yo diría es que me pareció curioso que utilice la palabra Dios, ¿no? Porque supuestamente, precisamente al poeta lo culparon por utilizar la palabra Dios. Entonces me pareció por lo menos curioso que lo utilice. No quiero decir que fue un error de Orwell, pero por lo menos me parece un dato curioso que utilice esa palabra, ¿no? A lo mejor hubiese sido mejor tal vez no utilizarla, ¿no? Porque pues, si venía esta cuestión del poeta que utilizó esa palabra y supuestamente no se debía utilizar. Em, Después creo que se alude a esto de que como explicaba César, ¿no? Que la verdad es la verdad del partido. Creo que nos hace pensar acerca de que yo interpreto por lo menos de que ellos no niegan de que una realidad objetiva exista. A mí me parece de que ellos, aún sabiendo que existe una realidad objetiva, no les importa, ¿no? No les interesa que esa realidad objetiva exista, porque al fin y al cabo ellos inventan la realidad que quieran, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va el punto. Después empieza él a entrenarse en lo que se llama esto del paracrimen, ¿no? Esta cuestión de frenar tu lógica, ¿no? Frenar tu lógica para no entrar en pensamientos, para decirlo entre comillas, pecaminosos, ¿no? Pensamientos que vayan en contra del partido. Entonces, él empieza a entrenarse en eso, a forzarse él mismo a no tener pensamientos que vayan en contra del partido, ¿no? De esa manera él dice, ¿no? Que tenía que sentir y soñar con la rectitud, ¿no? La rectitud del partido, tenía que sentir y soñar. De todas maneras, él tiene una especie de plan en un momento, ¿no? Que él dice de que en un último instante iba a soltar su odio hacia el partido y hacia Gran Hermano. O sea, su plan era ocultar ese odio, o como tener una amnesia acerca de ese odio, ocultarlo, y en el último instante que lo maten, odiar a Gran Hermano, para de esa manera vencerlo, ¿no? Por lo menos en el momento de mi muerte te vencí, te odié, no me convenciste, por más que me torturaste. Algo así, ¿no? Vencer en el último instante. Ese se le empezó a meter en la cabeza tener ese plan, ¿no? Y acá viene cuando Brian
digamos como que adivina siempre O'Brien lo que él piensa. Y ese también es un asunto que no llega a ser completamente explicado, creo, ¿no? Cómo O'Brien siempre adivina exactamente lo que está pensando Winston. Yo no me lo explico y no encuentro una explicación en realidad en la obra, cómo es que se llega a eso, ¿no? Cómo llega a adivinar, porque que sospeche de algo parecido puede ser, pero O'Brien adivina exactamente lo que está pensando. Me parece un poco exagerado, pero fuera de eso, O'Brien pues adivina esto y por eso es que ingresa y le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Como diciendo, ¿qué te pasa? ¿No? Y ya Winston le dice, nada, odio al gran hermano. O sea, me han torturado, me han hecho todo, pero todavía no me deshago no me puedo deshacer del odio que tengo al hermano. Todavía perdura acá en lo más profundo de mi mente. Entonces, por eso es que ya dice, ya, habitación 101, ¿no? Entonces, pero bueno, habitación 101 ya viene a ser el capítulo 5, pero digamos, mis apreciaciones acerca del capítulo 4 son básicamente esas, ¿no? Y después ya en la próxima intervención creo que voy a pasar al capítulo 5. Así que ya cedo la palabra a Javier. Sí, yo también quería agregar algunas pequeñas cosas porque ustedes ya han dicho bastante de este capítulo y como dijo César, no es tan largo. La primera cuestión que yo quería agregar, cuando Winston era mejor tratado, le daban mejores comidas, hasta le daban agua caliente, era que él quería estar solo, ¿no? Hay una parte que dicen literalmente no se aburría ni deseaba conversar ni distraerse por otro medio. Y también dicen que paraba atontado. Ese también es un estado al cual ha llegado Winston después de todo el proceso del cual nosotros hemos hablado en capítulos anteriores, en el que lo venían torturando de una manera muy, muy terrorífica. Pero a pesar de haber recuperado sus fuerzas y además de querer estar solo, Winston ya, para mí, según mi percepción, y seguro ustedes también lo compartan, estaba traumado. O sea, él ya está en un proceso muy absurdo, ¿no? Como dijo Héctor, incluso él mismo se reprimía sus propias ideas. Él mismo detenía sus ideas conscientes, por así decirlo. Y algo que también vuelven a repetir en esta parte era que la policía del pensamiento lo había observado y vigilado por mucho tiempo. En capítulos anteriores habían dicho que habían sido años, incluso algo así como 7 años o algo así, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí dejan dilucidar por qué O'Brien lo conoce tan bien. Yo creo que quizás él ha estado todo el tiempo detrás de él, ¿no? Tratando de saber cómo piensa, cómo se comporta. Incluso parece que lo conoce más que él mismo, ¿no? Me parece que es como en la película El show de Truman, algo así, porque en esta situación, en este universo de 1984, Winston era observado a cada rato, incluso todas las personas eran observadas todo el tiempo. Habían telepantallas y habían cámaras que sabían dónde estabas, qué hacías, a dónde te ibas, ¿no? No podías hacer nada, incluso en los propios cuartos habían telepantallas que podían estar observándote de acuerdo a lo que tú ibas a hacer, ¿no? Y algo que vuelve a repetir Winston en este capítulo era que la cordura, bueno, creo que esto lo contradice a algo que dijo anteriormente, ¿no? La cordura era mera estadística. Y bueno, se refiere a que la contradicción que él tenía, ¿no? En los primeros capítulos nosotros veíamos que él se daba cuenta de las cosas y él pensaba que podría estar loco porque todo el mundo actuaba raro, pero él se preguntaba, se cuestionaba. Y en esta situación, él mismo está en la circunstancia de que ya no quiere preguntarse, ya no quiere cuestionarse. Incluso llega a cuestiones claras, como bien dijo César y reafirmó Héctor, que la verdad es la que dice el partido y no hay nada más, ¿no? Y lo resume en esta cuestión absurda que también comentamos en capítulos anteriores, alegando a que incluso las ciencias o las leyes de la naturaleza podrían ser deformadas por el partido según su conveniencia. Y no quiere decir que el partido podría deformar la naturaleza, sino que podría deformar
la idea de las leyes de la naturaleza que la gente podría tener, ¿no? Y Winston dice, si él cree que flota sobre el suelo y al tiempo yo creo verlo flotar, realmente sucederá. Es un manejo al extremo de, no solamente de cómo piensa, sino de la percepción, ¿no? Winston parece que ya había llegado a este momento, ¿no? En que ya podría modificar su percepción según se lo requiera el partido. Y también estaba en el momento en que las cosas ya no son reales, ¿no? Él ya no pensaba que había una realidad, sino la realidad era la que decía el partido, ¿no? Nuevamente. Y también, como dijo Héctor, y César también, le quedaban algunas cosas a Winston, ¿no? Algunas ideas, todavía un poco de conciencia. Y esta conciencia no solamente se ve reflejada cuando Winston le dice a O'Brien que sí, odia el partido, no puede desligarse de ese odio, sino se ve reflejada también en un sueño que él tiene, porque Winston cuenta que sueña con su madre, sueña con Julia, sueña con O'Brien, pero hay un sueño del que él no puede evitar despertar y gritar, Julia, Julia, amor mío, Julia. Entonces prácticamente, si el partido y O'Brien estaban todo el tiempo viendo a Winston, y peor en estas circunstancias, ya Winston ya estaba frito al despertarse y gritar esto, ¿no? O'Brien ya, obviamente ya sabía, ¿no? Y es por eso que prácticamente al final de este primer capítulo, a pesar del plan que tenía Winston y que dijo Héctor, ¿no? Lo envían a la habitación 101 por fin. Y Winston prácticamente, uno entiende que va a ir a esta habitación para tener el último golpe para poder desligarse de esta pequeña conciencia que tenía, ¿no? De este pequeño odio, de estas pequeñas ideas que tenía, ¿no? O incluso del amor a Julia. Entonces ya lo querían reducir al máximo, ¿no? Entonces esa es la primera parte, creo que de este capítulo, son todas las ideas que yo ya había sacado. Uh-huh. Claro, yo solo para agregar en este capítulo, solo unos puntos. El tema del miedo y el terror a la habitación 101, que en realidad se va a demostrar por qué es tan temida esa habitación, y se va a hablar en el siguiente capítulo, y se afirma, y reafirmamos nosotros también que ya hemos leído ese capítulo, de que es la peor y la más terrorífica, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar ahora. Luego otro punto que quería mencionar era esta cuestión del paracrimen, ¿no? Y cómo nos parece extraño que una misma persona pueda negar lo que conoce o negar lo que piensa y creerse esa misma mentira, ¿no? O bloquear ciertos pensamientos. ¿Cómo es posible que se puedan bloquear esos pensamientos de estar en contra de algo, de odiar a alguien o de amar a alguien, ¿no? Si son sentimientos. O sea, ¿cómo puedes bloquear esos sentimientos? Esto tiene que ver mucho con la psicología, pues. En realidad creo que tiene que ver todo con la psicología en este caso, porque a través de los estudios que se pueden demostrar con enfermedades mentales, como la esquizofrenia, por ejemplo, las personas que sufren de esquizofrenia ven gente a su alrededor. O sea, tienen la capacidad de que su cerebro pueda generar estas alucinaciones de personas que están a su alrededor. O sea, la mente en este caso es tan fuerte que puede generar esos personajes alrededor de ella. Ahora, el tema del paracrimen. Eso me trajo a colación de las ideas de las ideas tabú, por ejemplo, que dice Marco Aurelio de Negri, ¿no? El tabú en muchas culturas es el sexo con la madre, por ejemplo. El tener sexo con la madre. Es una idea que nadie se le puede ocurrir o sea, a nadie le pasa por la cabeza eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una idea que nosotros mismos reprimimos. O sea, nadie se puede imaginar eso, ¿no? En la cuestión incestuosa, la cuestión del incesto es una idea que está reprimida del cerebro humano, o por lo menos en las sociedades occidentales, ¿no? Entonces, esta forma que nosotros tenemos de inhibir al cerebro, de tener esas imágenes mentales incestuosas, es la misma forma con que actúa el paracrimen, ¿no?
con que actúa la policía del pensamiento, haciendo que estas personas eviten tener pensamientos en contra del partido, en contra del Gran Hermano. A una primera lectura, pues, o sea, a mí me parecería que es una locura, que eso no podría pasar, que cómo es posible que llegue a tal grado la represión de esta policía del pensamiento que uno mismo pueda negar sus propias aspiraciones, su propio gusto, su propio amor, su propio odio. Pero si lo hacemos, o sea, lo hacemos en la vida cotidiana para poder subsistir en esa sociedad occidental, reprimimos la cuestión del incesto, por ejemplo. O sea, ni se nos puede ocurrir, ni se nos puede pasar por la cabeza una escena esa. Y ahora, tomando ese ejemplo, podemos trasladarlo al ejemplo del paracrimen. O sea, sí es posible, ¿no? Sí, no es tan alejado de la realidad. O sea, sí se puede llegar a esos casos. Ahora, ¿cómo se puede administrar a través de, no sé si en este caso la tortura o inducción a que la gente o a que cierto sector pueda tener más apego o menos apego a un régimen político, ¿no? Como lo vemos en el libro? Luego quería mencionar también el tema del idealismo que mencionamos en una sesión pasada. Hablamos del idealismo y el materialismo, ¿no? Por una razón. En el libro se menciona que es tan fuerte la idea del Gran Hermano y del partido que se puede, si tú crees que estás flotando y todos creen que estás flotando, pues estás flotando. El idealismo nos dice que la idea es la que genera la materia, ¿no? Ya habíamos mencionado a Berkeley también, al obispo Berkeley, que a través de la idea es que la materia cobra una corporeidad en el cerebro, o sea, en el cerebro humano. O sea, el cerebro humano a través de la idea es el que va amoldando y generando toda una serie de divisiones del mundo para poder aprenderlo, o sea, de adquirirlo, ¿no? De tomarlo. Ahora, con lo que ustedes han mencionado, me parece que no es tanto el idealismo, porque el idealismo cree que en realidad pues la idea es la que va generando la materia, pues, ¿no? Sino más bien que el partido sabe que existe la materia fuera del humano, o sea, que siempre va a existir, que existe la materia fuera. O sea, es un materialismo, pero luego lo revisten de un idealismo para decir que no, que todo lo que nosotros podemos plantearte y creemos, y tú también tienes que creerlo, pues así sucede en la realidad. Entonces no vendría a ser un idealismo, más bien sería un materialismo malformado. O sea, sería un materialismo revestido de idealismo, pero en el fondo sigues creyendo que la materia es lo primero y no la idea, sino que esta vieja disputa entre materialismo e idealismo que se quedó pues aparentemente zanjada en la filosofía en los años 60, en los años 70 con la aparición de la posmodernidad. Cuando aparece la posmodernidad, el viejo debate que había planteado el marxismo frente a la sociedad capitalista era la lucha entre materialismo y el idealismo, entre la dialéctica y entre la metafísica. Esa era la disputa filosófica que se había puesto en juego a partir de 1905, 1917, con la Revolución Rusa. De ahí en adelante, bueno, ya antes Marx, ¿no? Pero en la práctica real de la lucha de clases, la habían puesto la Revolución Rusa. Luego ya en los 50 y los 60, y de ahí en adelante, se comienza a ver un quiebre en estas ideas filosóficas. Ya no se nota mucho la división entre los materialistas y los idealistas. Ese debate queda en el pasado. Los posmodernos dicen ese debate es de la modernidad. La posmodernidad es un tema de interpretación, un tema hermenéutico, ¿no? Entonces desalojan al viejo debate entre materialistas e idealistas para instaurar un nuevo debate en la filosofía, que es este debate pues, de la posmodernidad, ¿no? Que hasta ahora se sigue hablando. Bauman, por ejemplo, ahora con el tema de la modernidad líquida, que es la misma posmodernidad, pero le han cambiado de palabra, ¿no? Entonces, ¿para qué menciono este tema? Porque Orwell, cuando escribe 1984, está todavía dentro de ese paradigma moderno, dentro de ese paradigma de la lucha entre materialistas e idealistas. Por eso que se plantea en esta última parte del libro, y más en estos últimos capítulos, el tema del idealismo y cómo el partido creer que la materia existe en cuanto tú puedes generar una idea. Si tú tienes la idea de que ese árbol está flotando, pues estará flotando. Y te lo tienes que creer tanto tú y el colectivo
para asumir que ese árbol está flotando. Entonces, ahí nos demuestra Orwell que todavía en el momento en que él escribe en 1984, está dentro de ese debate y lo plasma pues en este capítulo, ¿no? Yo creo que ese sería mi último aporte con respecto a este capítulo. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que el partido sabe muy bien de que nosotros captamos la realidad siempre a través de alguna interpretación, pues. Entonces, como saben eso, entonces se sirven de ese detalle que no es menor para pues manipularlo todo, ¿no? Entonces, si la percepción de la realidad siempre va a estar mediada por alguna interpretación, entonces ellos toman la interpretación que más les conviene. Pero en el fondo, de hecho, que ellos saben que existe una realidad objetiva. Yo al menos así lo interpreto, ¿no? Creo que ellos sí saben que existe una realidad objetiva, pero lo que pasa es que no les importa, no les interesa. En, en todo caso, yo ya pasaría al capítulo 5, que viene a ser, pues, la gran protagonista de ese capítulo 5 viene a ser la famosa, pues, habitación 101, de la cual Orwell ya nos venía avisando desde que estaba, pues, en la carceleta Winston, ¿no? Y escucha rumores de la habitación 101. Y creo que cobra sentido esta frase de O'Brien cuando anteriormente había dicho de que todos saben lo que es la habitación 101, ¿no? Y claro, pues todos saben lo que es la habitación 101 porque todos saben cuál es su mayor miedo, ¿no? Por la habitación 101, la habitación que te enfrentaba a tu mayor terror, a la fobia que tú podías tener hacia algo, ¿no? Y él mismo pone ejemplos, ¿no? Que algunos son claustrofóbicos y los entierran vivos y este tipo de cosas, ¿no? Y también se explica la cuestión de que por qué Winston le tenía tanto miedo a las ratas. En todo caso se explica que el mayor miedo de Winston eran las ratas, ¿no? Por la cuestión de esta escena de que ve una rata en la habitación del señor Charrington, ¿no? Y él se tapa la vista, no quiere verlo. Entonces se ve en esta habitación 101 que los del partido habían detectado pues que la mayor fobia de él eran las ratas y bueno, pues le ponen en esta jaula, ¿no? Y es una escena muy, muy terrorífica, ¿no? Se convierte pues en un thriller este capítulo 5. Y ya llega a la cuestión de la traición, ¿no? Él se había prometido mutuamente con Julia a no traicionarse jamás, pero ya cuando a ti te enfrentan al mayor miedo, así como decían en los capítulos anteriores que ante el dolor físico no existen los héroes, pues tampoco aquí, cuando te enfrentan a tu mayor miedo, ya no existen las promesas, ¿no? Porque en un momento llega a decir, háganselo a Julia, ¿no? Háganselo a Julia, dice. Ya destruyeron todo de él, ¿no? Destruyeron todo de él porque ya es la última instancia, ¿no? Como más o menos Javier lo había insinuado, ya la habitación 101 llega a ser la última instancia, ya porque va más allá de la tortura, va más allá del dolor físico, sino que ya te enfrentan a tu fobia. Entonces ya ese es el último nivel en el cual, del cual se sirve este partido para obligarte, ¿no? Para poderte lavar el cerebro por completo y obligarte a que en realidad tú por una cuestión de miedo estés convencido de todo lo que el partido quería de ti, ¿no? Para hallar tu fidelidad a través de enfrentarte a tu fobia, ¿no? Entonces este capítulo 5 es muy potente y llega y uno puede darse cuenta de que a veces las cosas un poco más sutiles suelen tener más fuerza, ¿no? Porque tal vez el haberlo agarrado a palos y puñetes y haberle sacado la dentadura y todo, no sea tan potente como simplemente ponerle una rata en una jaula muy cerca, ¿no? Es algo un poco más sutil que llenarlo de golpes, pero más efectivo,
porque es completamente psicológico, ¿no? Como aludía César, ¿no? Ya ese es un ataque completamente psicológico. Entonces ya va a lo último que te queda, lo último que te queda. Esas serían mis apreciaciones acerca del capítulo 5, y ya le daría pase a Javier. Sí, yo quería comentar los dos detalles que mencionó César del capítulo anterior. La idea del paracrimen, de bloquear pensamientos. Solo quería agregar el hecho de que no solamente pasa con cosas como el incesto, sino con ideas que todo el mundo tiene. Incluso es un fenómeno muy conocido, ¿no? Los pensamientos catastróficos. O sea, normalmente le sucede a cualquier persona que está, por ejemplo, no sé, te peleas con alguien y, bueno, discutes, pero no llegas al extremo de hacerle algo, pero te quedas pensando de que podrías, incluso se te pasa por la cabeza de que podrías cortarlo o empujarlo o algo muy extremo. No quiere decir que lo vayas a hacer, pero es una idea que pasa por la cabeza. Y a veces esta idea es recurrente y no quiere decir que nosotros lo vayamos a hacer, pero la reprimimos. Y es normal reprimirla porque vivimos en una sociedad en que no está bien eso moralmente y también legalmente, ¿no? Y nosotros mismos estamos tan acostumbrados a estas reglas que obviamente no las vamos a romper. Entonces, esta idea de paracrimen creo que va por ahí, ¿no? Aunque de una manera muy extrema, porque obviamente nosotros no vamos a negar cosas de las cuales ya nos hemos dado cuenta, pero en esas circunstancias a Winston sí lo obligan, ¿no? Y por toda la tortura. Y la idea del idealismo, yo la quería relacionar con una idea de idealismo un poco más sutil para entender más o menos cómo Winston la ve o cómo tratan de inducirle a Winston estas ideas de que la realidad no es lo que él ve, sino la realidad es la que quiere el partido, ¿no? De alguna manera hay algunas ideas que nosotros conocemos que podrían prestarse a algo parecido. Por ejemplo, el pensar que en Suiza son más desarrollados o que los países nórdicos en general son más desarrollados. La mayoría tenemos esa idea, pero no sabemos la realidad, ¿no? Hace poco vi un video que mostraba datos que en los países nórdicos tienen un montón de problemas y que no es lo que todos creemos desde hace como 10 o 20 años. Incluso Suiza misma vende petróleo en los demás, pero ellos usan energía limpia. Entonces es algo contradictorio, ¿no? O también que nos controlan, o también que las vacunas no sirven, o que la Tierra es plana. Hay un montón de gente que cree esto. O sea, esto no es real. Nosotros, por el conocimiento científico, sabemos que no es así. Pero hay gente que lo cree. Hay gente que está muy segura de esto. Bueno, eso es lo que quería comentar. Y por otro lado, ya entrando a ese capítulo 5, lo describen no solamente, como dijo Héctor, ¿no? De que obviamente es el peor lugar del mundo porque te enfrentan a tus miedos. Sí, lo describen también bastante terrorífico, incluso comienzan diciendo que esta habitación 101 estaba varios metros bajo tierra. Y luego comienzan a describir todo lo que le pasa a Winston, ¿no? Poniéndolo al frente de una jaula, ¿no? Que no se sabía que había, llena de alambres. Y también mencionan algo muy importante para entender eso, ¿no? Que el dolor no siempre es suficiente. Y eso me hizo pensar en qué cosas nos podrían hacer a cada uno para cambiar de parecer en ideas que nosotros defendemos a capa y espada, ¿no? Y precisamente puede ser esa la respuesta que George Orwell tenía, ¿no? Enfrentarte a tus peores miedos. Y de manera tan brutal, porque no solamente le pusieron una rata cerca, sino que a Winston lo sometieron a una constante presión de no saber qué había, luego le pusieron una jaula, una especie de máscara o algo así, yo llego a entender, y luego su peor miedo, al ver la rata y que se le está acercando, que le podría comer la cara, obviamente era lo peor que le podría pasar, ¿no? Era un tipo de tortura llevada al extremo. Y algo que me llamó la atención es un dato que dan en el mismo libro que da George Orwell, al decir que este era un castigo común en la China imperial.
Bueno, no sé si es real, faltaría constatarlo, pero bueno, esa es una gran tortura, ¿no? Puede ser que sí la hayan utilizado en distintos lugares, sobre todo en la Edad Media. Y lo peor es que con esta última tortura, ahora sí, como nosotros dijimos hace poco, desligan a Winston de toda esperanza, toda pequeña conciencia, ¿no? Y eso lo demuestra cuando echa a Julia, rompe el trato que él tenía con Julia hasta el final, ¿no? Supuestamente su amor iba a quedar intacto, pase lo que les pase, pero con este tipo de tortura, lo destruyen completamente a Winston, ¿no? Y bueno, hasta ahí llega esta parte del capítulo. Claro, yo solo quisiera agregar unos puntos. Bueno, lo que mencionas, el tema de las ratas, el tema de que es una tortura en China. Bueno, yo había leído sobre eso, que sí había sido una tortura. Hay una película, que ahorita no recuerdo bien, me parece que es sobre mafiosos, en la que agarran a un tipo, lo echan, ¿no? Boca arriba, agarran una rata, la ponen en su estómago, la ponen en su barriga y le ponen una lata de metal para que la rata no pueda salir. Y comienzan a calentar la parte de arriba. Comienzan a calentar para que con el calor la rata trate de buscar una salida y le coma los intestinos. Al ver esta película es que recién comencé a buscar si eso había sido de verdad una tortura, porque me parece que en esa película se menciona que había sido una tortura en China. Y sí, sí había sido una tortura. Y ahora leyendo aquí lo que dice Orwell, pues sí, pues me confirma de que sí, pues de que había sido una tortura. No sé, ¿tú te acuerdas, Javier, de qué película es esa? Creo que es Reservorio de Perros. Creo que era Reservorio de Perros, ¿no? Creo. Creo que sí, no recuerdo. Pero es una película también sobre mafiosos en la que sucede esto. Reservorio de Perros, creo que no. Bueno, No, Reservoir Dogs es los que usaban una corbata de colores diferentes. sí, el Sí, señor Marrón, el señor Rosado. claro, claro. Claro. Pero en No, esa yo creo que película esta es en una habitación que está tipo Hawái, o sea, decorada como Hawái o algo así con palmeras, y ahí lo comienzan a torturar a este pata. Creo que es con Al Pacino, no recuerdo bien. Creo que es con Al Pacino, pero No recuerdo tampoco. ahorita lo vamos a contar. Luego, lo que estaba mencionando, ¿no? Cuando dice, hazlo a Julia, o sea, no me lo hagas a mí. Yo creo que ya ese límite a lo que puede llegar Winston y cualquier ser humano, ¿no? El límite en el sentido de que, como sabemos, una de las peores acciones que puede haber en una persona, en un ser humano, es la traición. O sea, lo peor que puede haber es la traición. Judas, precisamente lo traiciona a Jesús y es uno de los peores pecados es la traición, ¿no? ¿Por qué? Porque traicionas la confianza que otra persona deposita en ti. Hay que entender que los seres humanos tenemos una individualidad, o sea, cada quien es separado, a pesar de que pueda ser tu mamá, tu papá o tu pareja, a pesar de ello, siempre pues hay una división dentro de tu propia individualidad y tu personalidad. Entonces, si una persona deposita la confianza en ti, está saliéndose de ella y depositándola en ti. O sea, está dejando de ser ella, es casi como una alienación, ¿no? La cuestión de la confianza. Te alienas de ti mismo o te enajenas de ti mismo para desembocar en otro, ¿no? Volcarte en otro. Y la traición es lo peor que puede haber. ¿Por qué? Porque estás defraudando esa confianza, estás defraudando esa dialéctica, digamos, como diría Marx, la alienación, ¿no? O sea, yo confío en ti porque yo deposito algo mío en ti. Por tanto, ahora tú y yo somos parte de una sola unidad, porque parte mía está dentro tuyo. Por ejemplo, un secreto, digamos, ¿no? Un secreto. Entonces, parte mía está dentro tuyo. Si tú traicionas eso, es como que estamos rompiendo ese lazo de unidad, ¿no? De la unidad, por ejemplo, de los apóstoles. Ahora, no hay nada peor que la traición, pero hay algo peor que la traición a otra persona, que es traicionarte a ti mismo, ¿no? Que ya es el último paso de la traición. ¿No? Si puedes traicionar a 500 personas, puedes traicionar un país como Fujimori que se fue, ¿no? Se las picó y se fue a Japón. Traicionó a todo un país. Después hay traiciones a tu pareja, digamos, si eres infiel. Eres infiel, traicionas a tu pareja. Pero ya que traiciones a ti mismo,
ya es lo más bajo que puede haber, ¿no? Si tienes una convicción, una posición y te traicionas a ti mismo, puta, ya no te queda nada, pues estás totalmente vacío, ese es un hueco, ¿no? Del ser humano. Entonces, yo creo que por eso en este punto, a mí me parece que es ya lo peor que le puede pasar a Winston, ¿no? Winston, que era supuestamente el personaje comprometido, el que quería cambiar las cosas, el que se mete a esta hermandad, el que amaba a Julia, ahora comienza a traicionarse, comienza a traicionar de pocos, lo comienzan a hacer traicionar sus ideas, sus convicciones, comienza a traicionar hasta el pensamiento lógico, el 2 más 2 es 4, comienza a traicionar también las ideas adquiridas, los conocimientos adquiridos, y lo último que puede traicionar ya es sus sentimientos por Julia, que era lo último que le quedaba, o sea, su verdad. ¿No? O sea, ya traicionarse a sí mismo, traicionar su verdad es lo último que podía pasar en esa habitación 101. Luego, otra idea que pude rescatar es el tema de la burocracia, ¿no? O sea, luego de que lo han torturado al pobre Winston en la habitación 101, lo han hecho traicionarse, luego lo ponen en un puesto donde trabaja 2 veces a la semana y le pagan bien y puede chupar todo lo que quiera en el bar. Yo me puse a pensar si yo también no quisiera pues, ser torturado un tiempo y de ahí vivir así, pues, ¿no? Porque si vas a trabajar, vas a ganar lo que quieras y de ahí pues, no vas a hacer nada más en tu vida. O sea, creo que una oferta para pensarla. Pero bueno, no, bueno, en realidad es una broma, bueno, porque es en realidad la habitación 101 no es solo la rata, o sea, que no tiene miedo a la rata, pues se puede meter ahí normal, ¿no? Pero son los miedos que cada uno tiene, ¿no? O sea, cada uno puede tener sus pesadillas o lo que más le tiene miedo y te lo va a poner ahí O'Brien o el partido para hacerte estremecer, ¿no? Y un punto más, que no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si se puede escuchar. Me dicen si se escucha una canción aquí, pero está una canción que se llama Más allá del bien y el mal, de los violadores. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, pero la canción le tienes que poner compartir sonido. Bueno, no sé. Sí, a ver, si lo subo el volumen se escucha, a ver, tú me dices, ¿ya? No, ¿Se escucha? No se escucha. No se escucha nada, tengo que compartir el sonido, el audio. Bueno, la cosa es que la canción se llama Más allá del bien y del mal, Los Violadores, creo que todo el mundo la conoce, pues no creo que nadie pueda decir que no la conoce. Bueno, y si no la conocen voy a poner en el celular. En esta canción, primero que tiene un nombre nichano, pues, ¿no? Más allá del bien y el mal. O sea, más Nietzsche no puede ser, ¿no? Y, a ver, espérate, más allá del bien y el mal. Ya. En una parte de la canción se menciona que, más allá del bien y el mal, siempre las blancas dan el jaque mate ganador porque siempre son las que empiezan, ¿no? Entonces, eso dice la canción. Y en el libro menciona algo así también, ¿no? Winston. Vamos a ver, esta es la canción. Bueno, primero la canción tiene un arranque fabuloso, bueno. Casi parece misterio sin resolver, ¿no? Bueno, ese es el inicio de la canción. Bueno, esa es la canción. No lo voy a poner toda para no aburrir. La canción habla de eso. Habla del juego de ajedrez, de las blancas y las negras, y que siempre las blancas van a ganar, ¿no? Y aquí en el libro Orwell dice, pensó en el problema ajedrecístico, bueno, el problema que estaba en el periódico, y él lo trataba de resolver con el ajedrez cuando ya estaba en el bar. Mientras acomodaba las piezas, el final era ingenioso. Juegan las blancas y dan mate en 2 jugadas. Winston miró el retrato del gran hermano. Las blancas siempre ganan, pensó con un dejo de vago misticismo. Sin excepción alguna, así ha sido dispuesto. En problema alguno del ajedrez, desde el principio de las cosas, nunca ganaron las negras. ¿Acaso no simbolizan las blancas el imperturbable, eterno triunfo del bien sobre el mal? El gran rostro observaba a Winston, bueno, ya eso ya lo continuó Orwell, ¿no? Entonces, a mí, uno que me parece muy, muy parecido a lo que habla la canción,
a lo que menciona Orwell y al más allá del bien y el mal nietzscheano, ¿no? Me parece que hay una conjugación ahí. Me parece que de hecho, los violadores han tenido que leer algo de Orwell y de Nietzsche, evidentemente, ¿no? Pero no solo tiene un trasfondo ajedrecístico, porque no siempre ganan las blancas, sino que hay veces que también pueden ganar las negras, pero el tema de que quién es el que reparte las cartas, quién es el que ordena el tablero, quién es el que arranca el juego, ¿no? Normalmente siempre son las blancas. La metáfora aquí es que el que ordena el tablero y el que inicia el juego es el gran hermano. Y Winston se pregunta si alguna vez podrán ganar las negras, o sea, los de abajo, los que empiezan después, los más retrasados de la sociedad, ¿alguna vez podrán ganar o siempre es que va a ganar el gran hermano como símbolo de poder, ¿no? No solo el gran hermano en la obra, sino los ricos, los poderosos, los medios de comunicación, los jefes, etcétera, ¿no? Siempre son los que van a ganar o hay una forma de que no suceda esto. Entonces a mí me parece eso interesante y bueno, y la canción de hecho que tiene relación y hay que analizarlo un poco más a ver si hay más, más visos de semejanza. Bueno, yo creo que hasta ahí mi intervención con esto y ya para la última intervención del último capítulo lo dejo para luego de ustedes. Muy bien, sí, ya hemos entrado pues al capítulo 6, ¿no? Que ya viene a ser el último capítulo. Ahora hablando de canciones, también por ejemplo la banda Radiohead tiene una canción que se llama 2 más 2 es 5, 2 más 2 igual a 5. No, sinceramente no he escuchado nunca la letra con detenimiento, pero sí, sí, hace pocos días recordé que existe esa canción, ¿no? De Radiohead, ¿no? Es una banda famosísima, y evidentemente tiene que ser una alusión a 1984, ¿no? Y ellos se caracterizan, ¿no? Por tener letras bastante, que contienen crítica social, ¿no? Por ejemplo, No Surprises es una canción que se burla del sueño capitalista por completo, ¿no? Esa letra sí llegué a prestarle atención y sí, No Surprises es una burla completa al sueño capitalista. Y bueno, sería interesante darle una leída a la letra de 2 más 2 es 5, ¿no? Después, en el capítulo 6 se ve pues que Winston, pues, un Winston ya, digamos, de alguna manera reformado, ¿no? Aunque da la sensación que no por completo, pero ya un 95% reformado porque está preocupado por la guerra, ¿no? Un Winston ya completamente con el cerebro lavado, preocupado por la guerra, muy entusiasta porque el partido gane. em, digamos, después tienen esta conversación con Julia, ¿no? Que él en realidad emplean una especie de flashback, ¿no? Él la había encontrado hace unos días, o hace unas semanas, creo que él menciona, en donde ya los dos, bueno, los dos se confiesan de que se habían traicionado mutuamente, ¿no? Se confiesan eso y que, bueno, de alguna manera se justifican los dos y de alguna forma llegan a perdonarse, pero de una manera muy, digamos, muy triste, con mucha resignación, se llegan a perdonarse eso y reconocen pues que ante el dolor físico, ante que te pongan frente a tus mayores miedos, pues ya las promesas o los heroísmos no existen, no desaparecen. Este, así de que simplemente aceptan que es así, que eso sucede, ¿no? Después me sorprendió bastante cuando empieza a tener recuerdos sobre su madre, sobre su infancia, cuando juega con estos dados a la luz de una vela con su mamá. Es un recuerdo feliz, que sin embargo él lo juzga como de falso recuerdo, ¿no? El partido lo había obligado a que tome estos recuerdos como falsos. ¿No? Que al final significa pues desaparecerlos, quitarles importancia, ¿no? Porque claro, pues estos recuerdos le dan toda su individualidad y toda su humanidad a él. Entonces el partido no quiere individuos muy humanos, no quiere robots. Entonces él tiene que llamarlo como falso recuerdo. Sin embargo, existe y está ahí rondando, ¿no?
está rondando ese recuerdo de su niñez, su madre sigue rondando, a pesar de que la han torturado, a pesar de que le han puesto una rata en la cara, ese recuerdo sigue sobreviviendo y paseando saliendo a la superficie de su conciencia y ocultándose en el subconsciente. Y ahí anda ese recuerdo de todas maneras, ¿no? Y bueno, me parece que el final es abierto, ¿no? Es un final abierto realmente porque, como habíamos estado conversando, digamos, detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, habíamos estado conversando de que realmente este final, pues, parece ser que Orwell nos quiere decir de que entra, pues, en una especie de ensueño, utiliza la palabra ensueño Orwell, o al menos la traducción utiliza la palabra ensueño, ¿no? Que ensueño es, digamos, un soñar despierto, ¿no? Algo así, ¿no? Como cuando te quedas distraído mirando un solo punto, pero tu mente no está viendo lo que hay enfrente tuyo, sino que empiezas a soñar realmente, pero con los ojos abiertos, ¿no? Entonces él empieza a soñar de que cuando la telepantalla avisa que hay una victoria, él empieza a soñar que está corriendo entre la gente y haciendo vivas de que había ganado el partido, y de pronto el sueño cambia, dirigiéndose por los pasillos del Ministerio del Amor, donde, donde recibe un balazo en el cerebro y que en el último instante de su vida, en la última décima de segundo de su vida, él llega a amar al gran hermano, ¿no? Entonces el gran hermano lo vence, ¿no? Entonces, digamos que por lo menos se le pasa por la cabeza eso a él. Ahora, eh, si nosotros pues conversáramos en este momento con O'Brien y le preguntásemos a O'Brien, ¿pero qué pasó? ¿Lo mataron o no? Y O'Brien te decía, si en el libro dice que lo mataron, entonces lo mataron. Pero dime, ¿lo mataron o no? Pero de verdad, pues. ¿Ya? Y Orwell, haciéndose de O'Brien, nunca te respondería eso. Entonces queda así abierto esto, ¿no? No se sabe en realidad si lo llegan a matar en verdad a Winston o lo recuperan. Y al final Orwell se convierte en un O'Brien ante el lector, ¿no? Claro. Termina pues dándote ahí la duda y tú quedaste con la duda si en verdad lo mataron o no, pues, ¿no? Ya, Ujú. eso no interesa. Entonces, digamos, pero por, digamos, atar cabos o algo así, nosotros podríamos, digamos, hay dos posibilidades, ¿no? Porque por momentos O'Brien le dice, a ti te van a matar. De acá a un mes o acá a 10 años te van a matar. Hay por ahí, entonces uno dice, bueno, no, así lo van a matar, ¿no? Fuera del sueño que ha tenido al final, va a llegar el momento que le van a hacer eso y lo van a matar. Pero por otro lado está también esta cuestión cuando O'Brien le dice, ¿no? A mí me atraparon hace tiempo. Ajá. Pues ahí queda la duda, ¿no? O sea, ¿será que llegan? La primera pregunta es, ¿O'Brien habrá sido un Winston antes y lo reformaron? ¿Habrá sido eso? ¿O por qué dice Brian, a mí me atraparon, a mí hace tiempo que me han atrapado? Eh, entonces, y si fuese así, entonces quiere decir que Winston podría tal vez convertirse en esto, tal vez le lavan el cerebro tan bien que hasta incluso podría llegar hasta ser un policía del pensamiento. Bueno, eso ya creo que Orwell le deja esa tarea al lector para que reconstruya eso, ¿no? Porque al fin y al cabo ya estos son simplemente hechos de la novela, pero lo esencial es, digamos, que lo que Orwell quiere decirte que mientras las cosas continúen de esta manera, dentro de 30 y tantos años puede suceder que hay un partido que haga esto en el mundo real, ¿no? Entonces, entonces me parece que está bien el final realmente. Me parece un buen final que va acorde con esto, ¿no? De jugar con lo que en verdad pasa y lo que piensas que pasa. Orwell, como dije hace un momento, se convierte en una especie de O'Brien y te da esto, no solamente, ¿no? Y no te da objetivamente lo que pasa, ¿no? Entonces, y es parte de la sátira, tal vez, ¿no? Entonces, esas serían mis anotaciones acerca del capítulo final, capítulo 6. Le doy pase a Javier. Sí, yo quería compartir las canciones, un poco de las canciones que mencionó César. La película no he encontrado qué película era, pero sí recuerdo también haber visto una película en donde mencionaban la tortura de la rata en el estómago con un balde y lo calienta para que la rata entre en las entrañas, ¿no? Pero no recuerdo cuál.
Bueno, a ver, voy a compartir la canción primero, la de los violadores, más allá del bien y el mal, ¿no? Y justo en el primer párrafo dice, comienza el juego ya, en el viejo salón, su señorita atenta, observa desde el visor, negras y blancas, hay como en el ajedrez, solo queda vida, el juego es esta vez. A ver, voy a poner esa parte. Con el inicio nomás es un buenazo. Es decir, una receta al juego. Yo creo que somos Tony Chama. Comienza el juego ya en el viejo salón. Su señoría atenta observa desde el visor. Negras y blancas hay como en el ajedrez. Solo queda vida. El juego hasta esta vez. Ahí está. Justo, bueno, como dijo César, y como mencioné Héctor, creo, bueno, precisamente esta canción hace referencia porque Winston lo describe, George Orwell lo describe a Winston como que pasa sus días con un tablero de ajedrez, parece que juega solo y siempre las blancas ganan, ¿no? Uh-huh. A mí me hizo recordar a la idea en que el partido siempre está ganando y siempre va a ganar, ¿no? Uh-huh. Pero no es una interpretación. Luego también está esa canción de Radiohead, 2 más 2 es igual a 5. Y bueno, efectivamente esa canción sí hace referencia directa a 1984, ¿no? Bueno, es esta canción de Radiohead. Pero es bien técnico también, porque ya te da la idea de lo que hemos leído. Bueno, pero está en inglés. Pero bueno, ahora quería dar mis apreciaciones de esta última parte. Y bueno, lo primero que noté es que Winston, ya le ganaron a Winston, ¿no? Como ya habíamos dicho. Prácticamente ya le ganaron porque mencionan esta cuestión de la guerra, que supuestamente todavía seguía la guerra, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que en un momento Winston se pone a pensar y tiene ante sí la posibilidad de que la guerra termine, supuestamente, porque supuestamente África estaba en guerra y los enemigos iban a captar África y si ganaban África podrían destruir finalmente el partido. Entonces eso me llamó bastante la atención. Pero Winston ya no podía pensar por sí mismo. Incluso en una parte ponen 2 más 2 es igual y dicen no pueden controlar tu interior, le había dicho Julia, y lo que ocurra aquí será para siempre, le había dicho O'Brien, ¿no? O sea, a pesar de que estas circunstancias estaban presentes, Winston ya no pensaba por sí mismo. Y le habían ganado esto último que él tenía, el amor a Julia, como habíamos dicho, ¿no? A pesar de que también mencionan, como describió Héctor, que parece que se reconciliaron, pero también dejan entrever que Julia también pasó por ese proceso, porque mencionan que Julia tenía una cicatriz sí. Creo que en la cara. No, detrás del cuello, creo, detrás del cabello. Claro, tenía una cicatriz. Lo dicen entre la frente y la sien, dice. Claro, dice por la cara hasta el cuello. Yo entendí como que era una cicatriz muy grande. Entonces, de hecho, había pasado por ese proceso. Y además, también le dijo que ella también lo había traicionado. Entonces, si uno ata cabos,
ella también había pasado por la habitación 101 para poder traicionar a Winston, porque posiblemente ella también no quería, ¿no? Entonces nosotros, bastantes capítulos anteriores nos preguntábamos, ¿qué había pasado? O sea, ¿qué fue de Julia? ¿De dónde estaba? Y bueno, posiblemente estaba en el mismo lugar donde estaba Winston, posiblemente en el Ministerio del Amor, siendo torturada tanto como él, ¿no? Y Julia parece que también había pasado por ese proceso por cómo la describen, porque estaba, según describe Orwell, estaba rígida, incluso no se miraban, parecía que se repugnaban, ¿no? Ella lo mira con desprecio a él. Claro, ella lo mira con desprecio. Y luego también, ya cuando están juntos, se van a separar y ya se han dicho a sí mismos que se traicionaron, menciona que la telepantalla canta una cuestión que me parece también media rara. Y nosotros ya habíamos pensado sobre esas cosas raras que dice la telepantalla, como si es que supiera lo que está pasando. Y bueno, Claro. puede ser, porque eran una especie de cámaras y que te estaban vigilando todo el tiempo, ¿no? Y lo escriben en castellano, bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste. Precisamente está diciendo, nos traicionamos, ¿no? Bien, bien palomilla la telepantalla, ¿no? Entonces, la sensación que me deja a mí, bueno, si bien es cierto, sí, también me parece un buen final, pero me parece que es muy frustrante porque el partido ganó. El Gran Hermano, por más que por un momento parecía que Winston estaba pensando en que podría enfrentarse al partido, el Gran Hermano sigue existiendo, ¿no? Y por más que parecía que en estas circunstancias el partido iba a caer por esta guerra, en la telepantalla también vuelven a decir en un comunicado que había sido la victoria, que continuaba, que el partido seguía ganando. Y entonces, bueno, termina con eso, ¿no? Y al final, bueno, creo que yo me había olvidado de mencionar esto de que Winston en capítulos anteriores se ponía a pensar que ya me van a matar, ¿no? ¿En qué momento lo iban a matar? Y aquí mencionan que él solo se pone a pensar en eso, como dijo Héctor, en un ensueño, ¿no? Pero finalmente, me pareció bien triste esta última parte, sobre todo cuando lo describen de esta forma, ¿no? Dos lágrimas con aroma a ginebra se deslizaron lentamente por sus gemillas, por sus mejillas. Comprendió con serena y gustosa calma que todo estaba en orden. Había alcanzado la perfecta serenidad del que sabe, concluyendo su lucha. Vencidos definitivamente su egoísmo y ceguera, amaba al Gran Hermano con la intensidad con que era amado por él. Bueno, finalmente ganaron. Claro. Y a veces el final. Un poco Yo triste. creo que sí, ese final, de hecho, es uno de los más desalentadores que puede haber. Si quieres motivarte, no leas 1984, de hecho, ¿no? Presa, si quieres conquistar una flaca, si quieres empezar un negocio, si quieres dar un examen final en la universidad, o sea, no leas pues el final de 1984, porque al final Orwell te está diciendo haga lo que haga, dentro de la novela, evidentemente, porque él sí se fue a luchar por lo que él creía pues en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero dentro de la novela, haga lo que haga, no vas a poder hacer nada contra el Gran Hermano. Se puede interpretar de que Orwell, lo que él planteaba era que si la sociedad no cambiaba por una sociedad más libre, una sociedad donde no exista el autoritarismo que se veía, por un lado el fascismo, por otro lado la revolución bolchevique degenerada, ¿no? Obviamente porque la revolución degenera en un estalinismo brutal. Si esto se frena, vamos a llegar a un punto en que todos nos vamos a convertir en Winston y todas estas luchas van a ser en vano y la libertad va a ser atrapada o coartada, digamos, por un partido, por un grupo que se va a instalar en el poder y no lo va a dejar, ¿no? Otro punto que yo quería mencionar era que mencionaba Héctor y habíamos hablado antes. O'Brien
le dijo en algún momento que él ya había pasado por eso, que él había sido capturado por el partido, que había sido descubierto por el partido, ¿no? Entonces, si le están dando un cargo burocrático a Winston, le están pagando, ya lo han convertido. Yo creo que esto viene a ser algo así como, hay una película que se llama Novecento, o sea, 900, ¿no? Una película de Bertolucci, que dura 5 horas, es para mí una de las mejores películas que he podido ver, en la que actúa Robert De Niro. Chibolo. Hablan sobre el Partido Comunista Italiano, el surgimiento del Partido Comunista Italiano, desde más o menos 1900, muere Verdi en el 1900, hasta 1944, 45, que es la liberación de Italia por parte de los aliados, ¿no? Y por parte de los propios italianos, por los partisanos italianos. Entonces, ¿qué pasa en esta película? Por un lado está Olmo Dalcó, que está interpretado por Gerard Depardieu, y por otro lado está Berlinguer, que es Robert De Niro, que es el rico, el patrón. Por un lado Olmo, que es el campesino, por otro lado el patrón. Nacen el mismo día, pero con las diferencias de clases evidentes. Luego se vuelven amigos, pero siempre uno era el dueño y el otro era el trabajador del campo, el campesino. Pasan una serie de cosas, se dan una serie de revoluciones, llega la Segunda Guerra Mundial, llegan los camisas negras de... ¿Quién entra? Entra Atenea. De los fallos. Entran los fascistas, luego vienen no solo los fascistas italianos, sino los fascistas alemanes, y se da la liberación de Italia. En eso aparece nuevamente el actor principal, que es Gerard Depardieu, y lo ve a su amigo, que era el patrón, capturado, secuestrado por los partisanos, por los pobres que lo habían capturado. Y lo querían matar porque como patrón le ejemplificaba el poder y todo el pasado que habían tenido ellos de opresión, de explotación como campesinos. Y él dice, ¿pero por qué lo van a matar? ¿No? Dice, ¿por qué? Porque precisamente es el patrón y él nos ha explotado y ahora tenemos que matarlo. Y él dice que no hay que matarlo, hay que dejarlo vivo, porque ahora ya no existen patrones. Entonces, él es el símbolo vivo de que ya no hay patrones, porque ahora él es un pobre más que tiene que trabajar como nosotros, es un trabajador más, ya no hay patrones, ya no hay ricos. Entonces, no lo maten, porque él es el símbolo vivo. A mí me parece que es lo mismo que sucede con Winston. No maten a Winston porque él es el ejemplo de que el partido sí lo puede transformar, de que hasta el último ser humano, que es el más resistente a las ideas del partido, al INSOC, al Gran Hermano y a las ideas del Gran Hermano, el que se resiste hasta el último, hasta ese lo hemos podido convertir. O sea, hasta él. Es como que conviertas al último ateo en cristiano, ¿no? Es algo así. Pero no lo mates, déjalo vivo para tenerlo como ejemplo de que sí se puede, de que sí hemos podido transformarlo. Él es el ejemplo claro, el ejemplo vivo, andante, de que podemos doblegar cualquier tipo de sublevación, ya sea mediante una revolución armada, ¿no? O una violencia armada, o sea una violencia de pensamiento como la que tenía Winston. Por eso creo que le dan a los cargos burocráticos y eso. Bueno, eso ya es especular con qué sucederá después con Winston, porque ya no sabemos, porque ya el libro ya acabó, ¿no? Pero podemos suponer que le va a pasar algo así como lo que le ha pasado a O'Brien, que pasar a ser miembro del partido y de ser un conspicuo conspirador y parte de la hermandad que está conspirando contra la sociedad, pasar a ser, por otro lado, un miembro del partido interior y ser parte de la policía del pensamiento. ¿A qué voy con toda esta explicación? De que el actor de la película de 1984, en la película, es John Hurt, ¿no es cierto? John Hurt, el que hace el narrador de cuentos también, luego participa en otra película, en B de Vendetta, ¿no? En B de Venganza. Y en B de Venganza, en B de Vendetta, es una sociedad distópica también, es una sociedad en la cual hay explotación, los medios están copados, hay un gran hermano también que se ha instaurado en Inglaterra. ¿Y quién es el gran hermano? John Hurt. Te hace un paralelismo de cómo el actor que participó en 1984 en la película es el mismo actor que participa en B de Vendetta, y es como que ambas historias se engarzan con el libro. El libro de 1984, como que Winston, que era el
el personaje principal que había cambiado su opinión a través de las torturas y que parece que lo van a matar, al final no lo matan y se transforma en el nuevo Gran Hermano. Entonces te deja esa idea ambas películas, ¿no? Yo creo que con eso ya sería mi última intervención, queridos amigos. Sí, yo también ya, esta sería mi última intervención, para después ya en una próxima sesión, un próximo video, hablar de las conclusiones, ¿no? Un próximo video. Claro. Sí, creo como había referido en mi anterior intervención, es un final abierto donde Orwell pues te deja a ti por ahí construir el final. Y digamos que el problema es que te da pistas por los dos lados, ¿no? Porque también, por ejemplo, si bien existe el caso de O'Brien, que te insinúa, ¿no? De que fue atrapado alguna vez, porque él mismo lo dice, a mí me atraparon hace mucho tiempo. También por otro lado está el caso de estos personajes que Orwell le pone Rutherford y dos apellidos más que no me acuerdo en este momento, que vienen a ser personajes que tienen que ver mucho con la revolución bolchevique, ¿no? Entonces, que después Stalin se encarga pues de eliminarlos, así como el Gran Hermano se encarga de eliminar a estos tres, ¿no? A Rutherford y compañía. Y lo que pasa con estos tipos es de que, si no recuerdo mal, ellos los ve a los tres llorando o los ve mal en un bar y ya ni siquiera se les acerca. Y me parece que después ellos salen en las telepantallas diciendo de que ellos cometieron muchos crímenes y después desaparecieron, Sí. ¿no? Entonces ellos tuvieron un destino muy distinto al que tuvo O'Brien. Entonces parece ser de que ya depende de la psicología del individuo a ver si el partido decide si conservarlo o no, ¿no? Parece ser que fuese así, ¿no? Si quisiéramos construir algo de eso, que Orwell deja ese cabo suelto, ¿no? Claro, porque te interrumpo un ratito, porque justamente a esos tres los ven en el bar, en el mismo bar donde está Winston, sentados en la mesa, aislados, tomando ginebra, llorando, y luego de eso los pasan a las telepantallas dando su discurso de que son enemigos y etcétera, y los matan, ¿no? La misma situación en la que está Winston, ¿no? Claro, No se sabe claro. cuál va a ser su destino al final, ¿no? ¿Cuál de los dos? Claro, ¿cuál de los dos? A veces el destino es el de O'Brien o el de Rutherford, ¿no? Entonces ya que Winston tenga el destino de O'Brien o Rutherford, eso es algo que no se sabe, pero y que posiblemente tenga que ver, como dije hace un ratito, con la psicología del individuo. O sea, si Winston tal vez lo estudian bien y ven, ya sí pasa como para ser O'Brien, ya déjalo vivo. O tal vez dicen, no, no, mejor hay que matarlo como a Rutherford, ¿no? Entonces puede pasar cualquiera de esas dos cosas. Pero el hecho es de que la cuestión, me parece a mí, es de que Winston llega en un instante en el que por lo menos se imagina que ama al Gran Hermano, ¿no? Al margen de que objetivamente no haya sucedido eso, él se imagina que la bala está entrando y él mismo se imagina diciendo yo amo al Gran Hermano, ¿no? En ese momento ya como me curé. Me he imaginado que la bala me está entrando y he dicho amo al Gran Hermano, ¿no? Es una revelación que se da él mismo, ¿no? Ya me curé, ya amo al Gran Hermano, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces como que venció, venció el partido al final, le terminó de lavar el cerebro por completo, ¿no? Entonces, eso es lo que sí queda claro. Lo que queda claro es eso, que el partido logró lavarle el cerebro a Winston, ¿no? Logró hacerlo. Y bueno, sí, esa sería mi última intervención acerca de los capítulos. Ya después hablaremos de las conclusiones, ¿no? Sí, bueno, yo también no tengo mucho más que decir, también era todo lo que había sacado, ¿no? Solo me quedé con ese mal sabor de que como dijo Héctor, ya el partido le había ganado a Winston, ¿no?
Sí, nada más, creo que con eso terminaría. Lo único ya para acabar es decirles de nuevo, reiterarles de que vamos a hacer un video más como conclusiones del libro. Igual vamos a hacer con los libros siguientes. Vamos a sacar unas cuantas conclusiones, vamos a debatir un poquito con respecto al libro en completo, que nos ha parecido en general, después de todas las sesiones que hemos tenido. Y ya vamos a entrar a leer también el nuevo libro que les hemos dicho, el de Mañana las ratas, que es una distopía ambientada en Lima, que es una situación rara, no extraña, porque todas las distopías que tenemos conocimiento son pues de... El Gran Hermano creo que ha entrado. En pantalla. Sí, La publicidad del pensamiento, ya el pensamiento. Como por ejemplo el de Fahrenheit, de Ray Bradbury, el de Huxley, el de 1984, La Naranja Mecánica también, y uno que se ambiente en Lima pues es extraño, ¿no? Entonces vamos a tratar de leer ese libro y bueno, y eso, yo creo que con eso ya acabamos y ya nos veríamos la próxima reunión. Listo, hasta luego. Chao, chao. Ya, también.